calcula la molaridad de una solución acuosa 1.52. Esa M minúscula es molal, ¿verdad? De molalidad de CaCl2. La densidad de la solución es 1.129 gramos sobre mililitro, ¿verdad? A ver, para empezar, ¿qué compuesto es el al que se están refiriendo? Tú puedes identificarlo a estas alturas, a veces un compuesto binario, ¿verdad? Fíjate, metal, no metal. ¿Qué compuesto cumple esa característica? Una sal, ¿verdad? No puede ser una sal de ácido oxácido porque no es ternario, no está formado por tres elementos, entonces es una sal de ácido hidrácido, ¿no? Entonces, ¿de qué ácido hidrácido? Fíjate, del ácido del cloro, que era HCl, ¿no? O ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Entonces, pues simplemente sabemos que sustituimos la palabra hidrógeno por el nombre del metal, en este caso es el calcio, entonces es cloruro de calcio. Y como el calcio nada más tiene una valencia, pues nada más hay una única posibilidad, ¿no? O cloruro cálcico en este caso. Bien, aclarado ese punto, ahora mira, tenemos entonces aquí nuevamente, hay que correlacionar dos variables, la molaridad con la molalidad, que son las que me da. Bueno, es una de ellas es la que me da. Entonces, vamos a hallar una relación tal y como lo hemos venido haciendo o como te lo he venido enseñando o explicando en videos anteriores, con otro tipo de ejercicios, por supuesto, pero al final de cuentas es un mecanismo similar. No sé si tú ya notaste el patrón y nuevamente te aclaro que para esto no hay un único camino para poder resolver este tipo de problemas. Por supuesto que podemos utilizar bases de cálculos, es totalmente válido. Yo te muestro aquí al menos un camino bastante formal. Entonces la elección va a depender totalmente de ti, ¿no? Bien, entonces sin más ni más, vamos a iniciar. Ya sabemos que la molaridad es igual al número de moles entre el volumen de la solución en litro, ¿verdad? Entonces vamos a dejarla ahí porque por otro lado tenemos que la molalidad, fíjate, recuerda que se expresa con la letra M minúscula, es igual al número de moles entre la masa, pero fíjate, esta masa no es la masa de la disolución, no, es la masa del disolvente, no solo del solvente. Vamos a escribirle, ¿qué te parece la sigla D haciendo a la masa del disolvente? Si fuera de disolución, te pondría toda la sigla completa, disolución como tal, toda la palabra, perdón. Entonces, vamos a identificarla así como MD para no confundirnos y de igual manera no confundirnos con esta M, por supuesto que va a representar la molalidad. Ahora fíjate bien, entonces yo analizo mi contexto del ejercicio, tengo molalidad, fíjate, tengo densidad, ese dato por ahí me debe de servir o lo debo de ocupar en algún punto del procedimiento. Pues, no hay un volumen como tal, este número de moles puede ser que yo pueda sustituir de aquí. Entonces vamos a intentar esa variante. Entonces fíjate aquí, pero antes que nada vamos a hacer una serie de sustituciones. A ver, mira, la masa total o la masa de la disolución, tú sabes que la compone la masa del soluto, vamos a llamarle MS, más la masa del disolvente, ¿no? MD, como ya lo dijimos aquí, que es la masa del disolvente. Entonces, si yo despejo la masa del disolvente con respecto a esta ecuación, a ver, este que le está estorbando, que está sumando, pasa a este otro lado, restando. Entonces, esto me va a quedar como la masa total menos la masa del soluto. Bien, ¿qué te parece si hacemos esta primera sustitución en esta ecuación? Entonces vamos a realizarlo, por lo tanto la molalidad la voy a reescribir en términos de esa sustitución, número de moles entre la masa total menos la masa del soluto, ¿verdad? Bien, vamos a resolver aquí, vamos a pasar esto que está dividiendo al otro lado multiplicando, entonces tendríamos que la molalidad va a ser igual a la masa de la solución menos la masa del soluto. Esto es igual al número de moles de soluto, por supuesto. A ver, este número de moles corresponde a este de aquí y a este de aquí, toda vez que se trata de un mismo frasco, ¿no? Y simplemente se trata de, tengo una unidad de concentración, encontrar la otra unidad para ese mismo frasco, ¿no? No estamos haciendo una dilución, por lo tanto, no se trata de dos frascos distintos, ¿no? Bien,
Ahora, aquí vamos a hacer otra serie de sustituciones. También recuerda que la densidad es igual a la masa entre el volumen, por lo tanto, entonces si yo despejo con respecto a la masa, voy a tener que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿no? Y si designo a esa masa como la masa total, entonces tendrá que ser la densidad de la solución o la densidad de la mezcla o la densidad total por el volumen total. Esta ecuación de aquí vamos a sustituirla aquí. ¿Qué te parece? Entonces vamos a jugar con eso. Aquí tendría densidad de la mezcla, volumen de la mezcla, menos, a ver, vamos a hacer simultáneamente aquí otra sustitución, fijándonos en la masa del soluto. Recuerda que también el número de moles lo podemos reescribir como la masa entre el peso molecular. Entonces, si yo despejo con respecto a la masa, va a ser igual al número de moles por el peso molecular. Y como es la masa del soluto, aquí no es necesario escribir un subíndice porque sabré que el número de moles corresponderá al número de moles del soluto. Entonces vamos a hacer esa sustitución también en esta ecuación aquí. Así que en lugar de ms voy a escribir número de moles por peso molecular, que corresponde a lo mismo. Número de moles de soluto, por supuesto, por peso molecular. Esto va a ser igual a n, ¿no? Bien, realizamos esta operación. Multiplicamos la molalidad por cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis, ¿verdad? Entonces esto nos va a conllevar a molalidad por densidad de la solución por el volumen de la solución menos la molalidad por el número de moles de soluto por el peso molecular. Esto es igual a número de moles aquí. Fíjate que este término lo puedo pasar al otro lado para unirlo con el número de moles que se encuentra del otro lado de la igualdad. Entonces vamos a hacerlo, está restando, pasa al otro sumando. Por lo tanto, del lado izquierdo me va a quedar que la molalidad por la densidad por el volumen total va a ser igual a, fíjate, este número de moles más este término que está aquí, molalidad por número de moles por peso molecular. Fíjate, tengo número de moles en un término, tengo número de moles en otro término, y como es el mismo, el número de moles de soluto, porque ya lo dijimos, lo puedo factorizar. Entonces, bueno, vamos a reescribir esto, molalidad, densidad, volumen. Entonces, saco como factor común el número de moles. Aquí escribo un 1, que es lo que quedaría en este término si le quito ese número de moles. No va a quedar 0, ¿verdad? Eso yo ya te lo he explicado en videos anteriores. Por este otro lado va a quedar aquí molalidad por peso molecular, ¿verdad? Bien, y puedo despejar de esta ecuación el número de moles. Entonces, vamos a hacerlo acá. El número de moles va a ser igual. Entonces, fíjate, esto le está estorbando, que está multiplicando, pasa a este otro lado, dividiendo. Entonces, va a ser molalidad por la densidad, por el volumen, entre 1 más molalidad por el peso molecular. ¿Qué te parece si esto que está acá lo llevamos y lo sustituimos hasta acá para así correlacionar ahora sí las dos ecuaciones, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Entonces tendríamos en una sustitución molaridad va a ser igual a ver, en lugar del número de moles voy a escribir esto que está aquí. Entonces voy a empezar por esto, molalidad, densidad de la mezcla, volumen de la mezcla, entre 1 más molalidad por peso molecular, ¿no? Bien, tú ya vas sabiendo cómo se identifican cada una de las variables. Y aquí simplemente me falta escribir abajo el volumen. A ver, este volumen, como es la misma solución, pues es el volumen de la solución, ¿verdad? O sea, el volumen de la mezcla, o sea, el volumen total. Ya te he explicado esto también en videos anteriores, ¿no? Bien, entonces para resolver esto ponemos el 1 ahí. Tú ya sabes que extremos con extremos y medios con medios, por lo tanto la molaridad va a ser igual. A ver, en el numerador me va a quedar molalidad, densidad por el volumen, y en el denominador me va a quedar... fíjate, 1 más molalidad por el peso molecular, abro un paréntesis, y por el volumen total, ¿no? Nota aquí que volumen entre volumen se va a reducir a la unidad, por lo tanto, la molaridad me va a quedar en términos de la molalidad por la densidad de la mezcla entre 1 más la molalidad por el peso molecular. Y ahora sí, mira, fíjate en esta ecuación. Esta ecuación dice que con esta ecuación yo puedo calcular la molaridad dada la molalidad de la solución.
perdón, acá la tengo, ¿no? Sí, la molaridad. La densidad de la solución, acá la tengo, ¿no? La misma molaridad, pues aquí la tengo, ya sé, y el peso molecular, si bien es cierto no lo tengo, pues lo puedo calcular sin el mayor de los problemas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por ahí, vamos a calcular el peso molecular, vamos a escribirlo por acá arriba, ¿no? Porque ya te he enseñado en otros videos cómo calcular el peso molecular, entonces vamos a hacerlo de manera rápida y así platicadito. A ver, es sumar la masa atómica una vez del calcio y dos veces la del cloro, ¿no? Entonces déjame ponerte los elementos que vamos a ocupar para que tú veas también las masas atómicas de cada uno de ellos y entonces hacemos la operación en la calculadora. Bien, pues ahí está. Entonces sumamos la masa atómica del calcio, que la podemos identificar en esta nomenclatura aquí, y dos veces la del cloro, fue como dijimos aquí, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo, 40.08 más, abro un paréntesis para poner este producto, 2 por 35.45, ¿verdad? Cierro paréntesis, igual, ¿no? Entonces esto me da 110.98, eso se lo voy a escribir aquí, 110.98 gramos sobre mol, ¿verdad? Eso es importante, ¿no? Entonces vamos a quitar los elementos. Bien, ahora sí, entonces no me resta más que sustituir en la ecuación o en la relación que yo encontré, ¿verdad? Vamos a hacer esta sustitución, por lo tanto, la molaridad va a ser igual. A ver, tenemos a la molaridad 1.52 y vamos a escribirle, para hacer un análisis dimensional adecuado, hay que escribirle las unidades de raíz de cada una de las variables, ¿no? De cada una de las magnitudes. Entonces, la molaridad es mol sobre kilogramo, ¿verdad? Bien, por la densidad es 1.129 gramos sobre mililitro, ¿verdad? Entre, es una suma aquí en el denominador, 1 más, fíjate, primero tengo que multiplicar la molaridad, abro un paréntesis, 1.52 mol sobre kilogramo, y el peso molecular que es 110.98 gramos sobre mol, ¿verdad? Fíjate, aquí tenemos un detalle, ¿eh? Porque antes de poder, mira, antes de poder hacer esta suma, la suma del denominador, como aquí dice que se le va a sumar un 1, o sea, un número adimensional que no tiene unidades, eso debe de corresponder con el valor que voy a encontrar aquí. A ver, y si yo me centro en el denominador, fíjate, en cuanto a las unidades se refiere, mol entre mol sí se van a reducir, ¿no? Pero gramo entre kilogramo no se va a reducir y por lo tanto, cuando yo realice esta multiplicación, me va a quedar un valor numérico cuyo va a tener unidades de gramo sobre kilogramo. Entonces, aquí yo tengo que tomar una decisión, o ya sea convertir estos gramos a kilogramos o convertir estos kilogramos a gramos, ¿no? Lo que sea que yo decida será lo mismo. Entonces, pero sin embargo, tengo que hacerlo antes de realizar la operación para poder sumar este producto con este uno que no tiene unidades, porque no hay homologación de unidades, entonces hay que homologar, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso primero. Entonces, vamos a convertir, ¿qué te parece los gramos a kilogramos? Entonces, para convertirlo, a ver, vamos a hacerlo acá de raíz, aquí arriba donde tenemos el peso molecular. A ver, para convertirlo, pues, ¿qué hay que hacer? Si yo quiero kilogramo en el denominador, entonces tengo que dividir entre 1000, ¿no? Básicamente tengo que dividir el peso molecular entre 1000 y tú ya sabes que para dividir corro el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda, entonces será 0.11098, ¿no? Entonces simplemente lo sustituimos, entonces reescribimos la ecuación principal de abajo, a ver, vamos a jalarla un poco para acá, ¿no? Y volvemos a reescribir todo, 52 mol sobre kilogramo, ¿verdad? 1.129 gramos sobre mililitro. Bien, todo esto está dividido entre 1 más 1.52 mol sobre kilogramo. Y aquí en su lugar voy a poner el valor ya convertido, que habíamos quedado en 0.11098, ¿verdad?
kilogramos sobre mol, ¿no? Ojo, porque ya convertimos las unidades. Ahora sí, fíjate, cuando yo efectúe esta operación, mol entre mol se va a reducir, kilogramo entre kilogramo se va a reducir y el producto de estos dos valores me va a resultar en un número solamente, sin unidades, el cual voy a poder sumar sin el mayor problema con este uno que está acá afuera, ¿no? Y ahora sí, ya puedo hacer la operación directa en la calculadora sin preocuparme por esa situación, ¿no? Entonces vamos a la calculadora, a hacerlo todo de un solo golpe y a poner únicamente el resultado, ¿no? Bien, aquí tenemos, entonces vamos a utilizar el comando de división, es 1.52 por 1.129, nos pasamos al denominador. Ya te voy a abrir un paréntesis y voy a escribir el 1. Entonces más, abro otro paréntesis, 1.52, ¿sí? Por 0.11098, ¿verdad? Cierro el primer paréntesis, cierro el segundo paréntesis y le damos a igual. Entonces esto nos da un valor de, vamos a usar nada más tres cifras significativas, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a redondear hasta el 6, entonces eso me obligará a saltar al siguiente dígito, o sea, al 7, entonces va a quedar en 1.47 el resultado, 1.47, pero 1.47 ¿qué unidades, no? Entonces es lo que vamos a averiguar aquí. Abajo, fíjate, abajo ya sabemos que abajo no hay unidades, no quedaron unidades por lo que ya te expliqué. Entonces nos centramos únicamente en el numerador, ¿no? Entonces pues me va a quedar mol por gramo que se van a multiplicar, así que escribo mol por gramo entre, fíjate, kilogramo por mililitro, ¿no? Entonces kilogramo por mililitro. Bien, a ver, quiero que notes que hay una unidad que se puede reducir, pero tengo que hacer una conversión, ¿no? Es esta, ¿no? Gramo con kilogramo. Entonces, ya sea que yo pase los gramos a kilogramos en el numerador o ya sea que yo convierta los kilogramos a gramos en el denominador, eso es indistinto. Pero recuerda también que en cuanto a la molaridad se refiere, el volumen debe estar en litros, entonces es una doble conversión. Vamos a hacerla aquí arriba. Vamos a escribir molaridad 1.47 mol por gramo sobre kilogramo por mililitro, ¿no? Entonces te voy a poner los factores de conversión así de manera rápida, los dos en uno mismo. Bien, vamos a convertir los gramos a kilogramos ahí en el numerador, así que un kilogramo tiene 1000 gramos y quiero que veas esto porque esto es lo que quiero mostrarte para evitarnos tanto rollo, ¿no? Y bien, los mililitros los voy a pasar al litro, así que un litro debe estar en el denominador y es 1000, sabemos que un litro tiene 1000 mililitros, fíjate. Ve, checa los números. 1000 entre 1000 se hacen 1, así que es como si no estuviera multiplicando por nada, ¿no? Pero en cuanto a las unidades se refiere, fíjate, kilogramo entre kilogramo aquí se va a reducir, gramo entre gramo se va a reducir, mililitro entre mililitro se va a reducir. Entonces, ¿qué te va a quedar? Mol sobre litro. Así que numéricamente hablando ya sabes que 1000 entre 1000 te va a quedar a 1 y 1 por 1.47 pues sigue siendo 1.47. Por lo tanto, eso nos lleva a deducir que la molaridad numéricamente hablando es 1.47, pero en unidades de mol sobre litro, ¿verdad? Y esto entonces correspondería formalmente al resultado con respecto a este ejercicio. Nuevamente te comento, tal y como te lo dije en un principio, hay otra manera de resolver esto utilizando una base de cálculo, por supuesto. Ya más o menos yo te expliqué en uno de mis videos cómo realizar esta operación, ¿verdad? Tú debes de llegar, por supuesto, al mismo resultado, nada de que resultados distintos. Así que bueno, te invito a que puedas realizarlo de otras maneras posibles para este mismo ejercicio, ¿verdad? Bien, por mi parte, entonces esto ha sido todo por lo pronto. Nos vemos hasta la próxima. Sean felices.